Entonces, lo que hicimos para construir el flujo después de haber analizado toda la demanda de cada uno de los productos en todas las ciudades de México y de Estados Unidos fue en la parte superior del flujo retomar todas las demandas mes a mes en cada una de las ciudades para cada uno de los productos, pero lo importante es que consideramos una curva de crecimiento de la demanda como para no plantear que vamos a comenzar a vender el 100% de los pronósticos establecidos en el primer mes, sino que en los primeros 2 meses las ventas se fijó que se tendría un 0% de ventas. La lógica de eso es que pues se desarrolla una campaña de promoción, de visita de clientes, de prospección, de negociación, y a partir del mes 3 se plantea vender el 2% de lo que se tiene pronosticado, y después del mes 4 en adelante ir teniendo un incremento de 5% de los pronósticos que se tienen. Entonces aquí, por ejemplo, en el mes 4 tenemos el 5% de lo que se tiene pronosticado en el cuarto mes de lo que nosotros hicimos como pronóstico, es decir, en el AF7. En el mes número 4 de los pronósticos nosotros aplicamos el 5% de esos pronósticos, y así sucesivamente el 10, el 15, el 20, hasta llegar a tener el 100% de las ventas estimadas en el mes 23, y ya de ahí en adelante continuar con la demanda de manera cíclica. O sea, en enero del tercer año, y si continuáramos el flujo 4 o 5 años, entonces en enero en cada uno de los meses de enero se vendería lo que está pronosticado, en cada uno de los meses de febrero lo que se tiene pronosticado. Y después de que nosotros sacamos la demanda en piezas, convertimos esa demanda en pallets a partir de la capacidad de cada uno de los pallets. Después de que convertimos esa capacidad en pallets, entonces calculamos el requerimiento de envíos a cada una de las ciudades de México y el requerimiento de envíos a cada uno de los CEDIs en Estados Unidos. Y ese requerimiento de envíos fue la cantidad de pallets que se tienen estimado enviar entre la cantidad de pallets que caben en un camión de 40 pies, lo cual ponemos acá. Esa es la cantidad de fletes que vamos a enviar a Guadalajara, Monterrey y Estados Unidos, integrando todos los productos que se van a mandar a cada una de las ciudades. Ya que tenemos la cantidad de fletes, aquí tenemos la demanda en piezas, lo cual nos va a servir para establecer las ventas y los costos de ventas. Acá tenemos la demanda en pallets, los cual nos va a servir para calcular los costos de envase, empaque, embalaje, y acá tenemos la demanda en viajes, lo cual nos va a servir para calcular todos los fletes. Entonces, en las ventas, pues solamente multiplicamos lo que tenemos hasta arriba por los precios. En los primeros 2 meses pues, las ventas son 0, pero los costos de venta no son 0, porque hay que enviar producto a los CEDIs para tener disponibles y hay que tener ya todos los costos operativos. Así que lo único que sucede en los primeros 2 meses es que se tienen ventas de 0, pero ya se tienen todos los costos adicionales ya integrados, con excepción del costo de la mercancía, porque pues no estaríamos vendiendo nada. Entonces las ventas, multiplicamos la demanda que está hasta arriba por los precios de venta. Estos precios de venta establecimos que vamos a ubicarnos 10% abajo del precio planteado en el ejercicio, con la intención de poder tener una penetración de mercado más rápida, pero los costos se mantienen igual. El cálculo del costo del envase, empaque, embalaje, y los costos de distribución. Primero se hace el costo de distribución T1. ¿Qué quiere decir costo de distribución T1? Transporte 1, es decir, de la fábrica a los CEDIs, o el primer transporte saliendo de la fábrica. El primero es el envío a Zacatecas de todo lo que se va a distribuir en México. El segundo es el envío a Lázaro Cárdenas de todo lo que se va a mandar a California, el envío a Veracruz de todo lo que se va a mandar a Nueva York, y después en el segundo transporte, el costo de distribución T2, pues es el transporte marítimo de Lázaro Cárdenas a Long Beach, de Veracruz a Nueva York, pero después tenemos un tramo terrestre de Nueva York a Pittsburgh y otro tramo terrestre de Long Beach a Santa Bárbara. En todos estos valores, lo que nosotros tomamos es la cantidad de contenedores a entregar, porque un contenedor en el transporte terrestre pues va a ser igual a un viaje, o en el transporte marítimo pues igual va a ser igual a un contenedor sobre el cual vamos a pagar la tarifa. En esta parte de aquí tenemos la cantidad de kilómetros por 2 multiplicado ida y vuelta por el costo calculado por kilómetro en el transporte terrestre,
En la parte del transporte marítimo es el costo en pesos de lo que se obtuvo en la página de Sea Rates, y en la parte de transporte terrestre no se multiplica por 2 la distancia, bajo el supuesto y el planteamiento de que ahí se estaría tercerizando la distribución, es decir, se pagarían los fletes, no se haría con distribución propia. Y después en el costo de distribución 3, pues es lo que sucede de cada uno de los CEDIs a cada una de las ciudades. Todo esto es lo que sucede del CEDI de Zacatecas para entregar a las ciudades. Estos son los kilómetros de Zacatecas a cada ciudad. Este es el precio del flete considerado de Zacatecas a cada una de las ciudades. Y acá estamos multiplicando la cantidad de fletes por el precio de envío a cada flete. Lo mismo sucede con Estados Unidos. Después la contribución marginal es las ventas menos el costo de ventas. Después los costos fijos de los 3 centros de distribución. Aquí el planteamiento es que estos que están aquí son los metros cuadrados estimados de cada uno de los centros de distribución, y aquí estamos acumulando el costo de administrar esa cantidad de metros cuadrados. Las depreciaciones a partir de la inversión, el almacén central de Zacatecas, el almacén de la depreciación, del almacén central, la depreciación de cada uno de los CEDIs, los costos de exportación, considerando todos los trámites aduanales, los honorarios de exportación, y después de ahí la utilidad de operación, la utilidad financiera, considerando que el costo integral de financiamiento es 0, es decir, no hay deuda con los bancos. Después la utilidad financiera, plantear un 30% de pago de impuestos sobre la renta, la utilidad neta, las depreciaciones y el flujo de efectivo de operación. Después, en la parte de efectivo se consideran, por poner algo, eso es tal vez lo único que no tiene un fundamento sólido en el flujo, 50,000 pesos, pero después se consideran 7 días promedio de inventario de camas, 90 días de válvulas, 90 días de mesa a partir del costo de venta y el costo de venta de la mercancía, es decir, las cantidades que se van a mantener por el costo de esa mercancía. Cuentas por cobrar y cuentas por pagar 0, así que el capital neto de trabajo, que es el efectivo más los inventarios más las cuentas por cobrar menos las cuentas por pagar, se va calculando mes a mes. Y después el flujo del capital neto de trabajo es el capital neto de trabajo del mes anterior menos el capital neto de trabajo del mes actual, es decir, esto establece cómo se están dando las variaciones de capital neto de trabajo mes a mes. Después abajo en el flujo de efectivo total, jalamos de la parte de acá arriba el flujo de efectivo de operación, el flujo de capital neto de trabajo y el flujo de efectivo total, pues es la suma de ambos, con excepción del mes 0, en donde el flujo de efectivo total es la suma de las inversiones expresado en negativo, porque pues es una inversión. Y aquí están las inversiones del almacén central, del CEDI de Zacatecas, Santa Bárbara, Pittsburgh y de todo el equipo de transporte. Después, para calcular la tasa interna de rendimiento, se calcula desde el periodo 0 hasta el periodo 36. En la tasa de descuento consideramos el 8.5% entre 12. ¿Por qué 8.5%? El fundamento es que porque es el valor de los CETES. Los CETES es la tasa que paga el Banco Central por generar ahorros en Banco de México. Y el valor neto actual se calcula a partir de la tasa, de los flujos y del monto de la inversión. Después, para calcular el periodo de recuperación, nosotros calculamos el valor actual de cada uno de los flujos con esa tasa, descontando el número de periodos correspondiente, lo cual significa que todos estos valores están en el mismo periodo de tiempo que la inversión, es decir, en el periodo 0. Y el flujo de recuperación es la inversión más el flujo del mes 1, después el siguiente es este flujo previo más el flujo del mes 2, igual el previo más el flujo del mes 3, y en el momento en el que ese flujo de recuperación se vuelve positivo, en ese momento se ha recuperado la inversión, que son 20 meses. Después, para construir los indicadores, lo que hicimos fue construir el estado de resultados y el balance general. Lo único que hicimos fue todos estos valores los simplificamos para tener solamente los conceptos centrales, y en cada uno de los años sumamos todos los periodos. Para el año 1, por ejemplo, sumamos las ventas desde el periodo 1 hasta el periodo 12. Para el año 2 sumamos todas las ventas del periodo 13 al 24 y del 25 al 36 para construir el estado de resultados de los 3 años.
Para el balance general lo que hicimos fue considerar el activo fijo es la inversión inicial menos la depreciación del primer año. Para el año 2 es el activo fijo al cierre del año 1 menos la depreciación del año 2 y para el año 3 es lo mismo. Para el activo circulante lo que consideramos fue el efectivo, los inventarios y las cuentas por cobrar del cierre del año, es decir, del periodo 12. Para el año 2 los del periodo del mes 24, para el año 3 los del periodo del mes 36. Sumamos los activos totales, pasivos no hay, así que el capital contable pues, es el activo menos el pasivo. Entonces ahí tenemos el balance general del año 1, del año 2 y del año 3. Para calcular la tasa de rendimiento contable, entonces es la fórmula de tasa de rendimiento contable, es productividad por apalancamiento por proporción de participación de accionistas. Productividad es igual a margen por rotación, apalancamiento es igual a endeudamiento por proporción de utilidad financiera, margen es igual a la utilidad de operación sobre ventas del primer año, la rotación, las ventas sobre los activos totales, la productividad, margen por rotación, el endeudamiento es el activo total entre el capital contable, la proporción de utilidad financiera es la utilidad financiera entre la utilidad de operación, el apalancamiento es el endeudamiento por la proporción de utilidad financiera y el porcentaje de participación de accionistas es 1 menos los impuestos entre la utilidad antes de impuestos. Y eso de la misma manera para los 3 años. Entonces ahí tenemos el balance de general, el estado de resultados para los 3 años, la tasa de rendimiento contable para los 3 años, la tasa interna de rendimiento de todo el proyecto, el valor neto actual y el periodo de recuperación, que es el balance, que es el sistema de indicadores del proyecto, integrando tanto el proyecto en México como en la exportación a Estados Unidos.